Atención, tienes hijos y te gustaría abordar el tema de la sexualidad con ellos, pero no tienes idea de qué palabras usar, cómo ejemplificarlo, qué información brindar. Tranquilo, que aquí te comparto algunas recomendaciones generales para abordar este tema con naturalidad y que no exista un conflicto y que mejore la relación entre tus hijos y tú. Primero, tienes que entender lo siguiente. Vivimos en una era en la cual estamos constantemente bombardeados de información referente a la sexualidad. Las personas hoy en día tienen mayor acceso a esta información y los niños no son la excepción. Hay que entender lo siguiente. El tema de la sexualidad ha dejado de ser tabú en los últimos años. Tenemos que entender lo siguiente, los niños tienen curiosidad y tienen derecho a ser informados referente a este tipo de temas, pero tienes que entender lo siguiente. Si tus niños son muy pequeños, de entre 4 o 5 años, no hay que bombardearlos con demasiada información. Hay que entender esto. Papás, por favor, presten mucha atención. No le vas a dar una información de la cual no va a poder manejar ese niño. Es como si de repente tú tienes la disposición, tienes los recursos y tienes la manera de darle un Ferrari a un niño porque te lo pide, pero el niño no va a poder manejar esta situación, no va a saber qué se necesita, los aprendizajes básicos. No nos hagamos bolas. Vámonos con conceptos básicos y sencillos. Desde la anatomía del cuerpo, cuáles son las diferencias, cómo funcionan en cada uno de los géneros, y vámonos con cosas muy sencillas. Una pregunta primordial que puede ayudar mucho en estos casos es preguntarle, ¿tú qué sabes acerca del tema de los embarazos? ¿Cómo vienen los bebés? ¿Tú qué piensas acerca de este tema de la sexualidad? El niño, si no te comparte mucha información, muy posiblemente no conozca nada. Y es sorprendente porque hasta cierto punto saben más de lo que quisieras tú que supieran. Pero es importante recordar lo siguiente. Tenemos que actuar con total tranquilidad y naturalidad para no espantarnos, ni mucho menos corregirlos, ni meterles miedo de ¿qué? ¿Cómo sabes todo eso? No. Hay que estar tranquilos. Nosotros tenemos que ser guías y educar a estos niños que necesitan saber de estos temas. Ahora bien, si tu hijo tiene entre 10, 12 años y está cursando por la pubertad, es muy probablemente que esté pasando por cambios físicos que inciten a querer saber por qué se están presentando estos cambios. Lo más recomendable aquí es atacar esta situación desde una preventiva, es decir, antes de que esto ocurra, informarle al niño y decirle, ¿sabes qué? O en el caso de las niñas con el tema del periodo, decirle, ¿sabes qué? En los próximos años vas a experimentar algunos cambios que tienen que ver con la erección, que tienen que ver con el periodo menstrual, y también explicarle a las niñas, hay momentos en los que las niñas tienen un periodo regular o irregular, y eso a veces desde la confianza de explicárselo como mamá es más sencillo. Si en el caso de que el niño cuente con ambos padres, es importante priorizar y preguntar, ¿quién quieres que te dé esta información? ¿Papá o mamá? ¿Por qué? Porque dependiendo la respuesta del niño es como se va a abordar mejor la confianza y el tema. Es importante que ustedes como papá hablen primero de este tema y sepan cómo van a manejar la información para que no le digan de más, no le digan de menos. Díganle exactamente lo mismo y lo que es de acuerdo a su edad, sin tratar de generar un poco más de curiosidad. Hay que abordarlo desde la confianza y la comprensión de, mira, tú vas a tener curiosidad, a algunos amigos quizás te vayan a decir algunas cosas, pero tienes que saber lo siguiente, cuando tú tengas una duda, tienes que preguntar a una persona responsable y que te quiera y que te pueda dar la información necesaria, no cosas que ellos piensan o suponen, ¿de acuerdo? Y es muy importante saber lo siguiente, estos temas es preferible que sean orientados por medio de una persona que pueda acompañarlos dentro de esta educación sexual, ¿de acuerdo? Algo muy importante a saber es que si tienes hijos adolescentes, aquí cambia un poco la temática y cambia un poco más el abordaje. ¿Por qué? Porque los adolescentes hoy en día
son los que se privan de hablar de este tema. Les da un poco de vergüenza, les da un poco de culpabilidad e incluso no se quieren ellos sentir comprometidos con la información de no, es que yo si le digo a mi papá va a pensar esto de mí o va a creer. No, hay que ser muy conscientes de lo siguiente. Si tú realmente quieres fomentar en tus hijos una educación sexual, tienes que hablarles abiertamente acerca de este tema. Aquí en México hay una serie que se llama Familia Peluche, propuesta y es dirigida por Eugenio Derbez, en la cual hay una escena muy cómica donde él quiere hablar con Vivi, Eugenio Derbez como Federico Peluche, como el protagonista, Ludovico, y quiere hablar con Vivi, ¿no? Del tema de la sexualidad. Mira, hija, quiero hablar contigo del tema de la sexualidad. Y oh, sorpresa, ¿qué es lo que pasa? Vivi le dice, sí, claro, siéntate, ¿qué quieres que te explique? Vivi sabía más de este tema que el mismo Ludovico. Y es interesante porque si te pones a pensar, quizás tus hijos adolescentes saben más del tema que tú, o saben más de lo que deberían, y hasta cierto punto tú deberías ser consciente de esto. Entonces, con el tema de los adolescentes es muy importante manejarlo desde una limitación y una responsabilidad. ¿Sabes qué? Está bien que sepas esto, pero tienes que saber que el sexo es una responsabilidad. Y el tema del sexo y la sexualidad son cosas muy diferentes. La sexualidad es como tú disfrutas y cómo tú decides vivir el tema del placer y la satisfacción, y el sexo es el acto. Y también, dependiendo cómo lo quieras abordar, puedes manejarlo desde el hecho de romanticismo, hacer el amor, y el tener sexo, que es un tema un poco más carnal y de intercambio de gratificaciones, que en algún otro momento te lo puedo explicar. Pero de momento es importante recordar lo siguiente. Tienes que educar a tus hijos, tienes que hacerles ver que viven en un mundo sexual, que viven en este mundo sexual a tal grado que vienen de un acto sexual, de un acto en el cual tanto tú como tu esposa o esposo decidieron llevar este acto sexual y se produjo este embarazo y derivó este nacimiento de este hijo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que yo recomiendo a la mayoría de los padres que atiendo? Infórmense y también manejen a consideración sesiones de psicoeducación para que se les pueda orientar y se les pueda dar los temas necesarios a tratar y la manera en la que se deben de abordar. Yo como psicólogo manejo este servicio de psicoeducación donde oriento a los papás y les brindo un plan de tratamiento en el cual pueden entender cómo abordar el tema de la sexualidad con sus hijos. Hoy en día hablar de la sexualidad no es tabú, es necesario, es importante y es mejor que tú toques esa puerta y que la abras y que de alguna manera los hijos vean este mundo de la sexualidad a que en algún punto, por el hecho de estar tanto en tecnologías como iPad, tablets, celulares, computadoras, ellos se quieran informar y conozcan más información y tengan un concepto de la sexualidad muy irreal, muy crudo y hasta cierto punto les resulte dañino para su salud emocional, ¿de acuerdo? Entonces te dejo estas recomendaciones, espero que te sirvan. Si tú quieres saber un poco más acerca de este servicio que ofrezco y puedo orientarte en el tema de la sexualidad con tus hijos, créeme que puedo ayudarte y créeme que puedo generar un plan de tratamiento en el cual podemos cubrir estas necesidades y abordar el tema. Ahora bien, si tú de alguna manera eres un padre o madre soltera y quieres tratar esta situación porque crees que está generando un conflicto y una problemática, créeme que también podemos brindarte esta ayuda y puedo de alguna forma darte la orientación que tú necesitas. Yo soy Jordan Delgado, licenciado en psicología con más de 12 años de experiencia y créeme que he abordado estos temas desde niños pequeños hasta adolescentes y adultos, porque también ese es otro tema que en algún otro momento quizás hable de ello. Recuerda, sé feliz, gracias por estar aquí y nos vemos en terapia.